Hoy tenemos la gracia, el privilegio de contar con un hermano claretiano que va a ser el que nos va a invitar a comenzar esta conversación. El padre Agustín Carrillo trabaja en la parroquia de San Antonio María Claret en la ciudad de Fresno, California. Y bueno, también un apasionado de la palabra de Dios. Terminó la maestría aquí en el Catholic Theological Union sobre las anomalías, creo que fue, ¿no? Sobre la anomalía en la Biblia, cómo la Biblia ve a la gente anómala, los que no, cómo la sociedad nos ve a todos los que no cuadramos bien, ¿verdad? Como que siempre hay Los prejuicio. prejuicios. Bueno, así que Guti, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, y estamos aquí para lo que nos tengas que comentar, como diría Pedro con Cornelio, o Cornelio con Pedro. Muy bien, muy buenas noches a todos, buenas tardes. Es un gusto de pasar esta sesión con ustedes. Les voy a estar compartiendo sobre los pastores en la infancia narrativa. Tenlo pues por seguro de que todo lo que vamos a ir viendo ahora se va a complementar con lo de mañana, porque todo el nacimiento de Jesús está repleta con imágenes, lenguajes pastorales. Iniciando desde la falta de lugar en la posada, pero nace el niño en el pesebre. Y luego cómo los pastores visitan al niño en el pesebre. Pues eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, estos personajes que muchas veces en las representaciones populares, de las cuales tuve la oportunidad de admirar cuando hice mi visita a la Ciudad de México en el Museo Sumaya. Esos son dos retablos clásicos, se puede decir, porque son tienen elementos que se repiten a través de la historia, pero estos son retablos de Italia del siglo XV, del siglo XV. Y siempre vemos ahí personajes que no pueden faltar en una representación del nacimiento, ¿no? Ahí está José María, el niño, y, y lo interesante es que siempre está el burro y el buey, siempre ahí de cerquitas. Pero estos retablos tienen también a los pastores muy atrás, que apenas se aprecian, apenas se ven. Bueno, hoy día en esta presentación queremos resaltar las figuras de los pastores, quiénes eran, por qué el evangelista los incluye en la infancia narrativa, puesto que no aparecen en el Evangelio de Mateo, en la infancia narrativa. Entonces, eso es propio de Lucas y queremos resaltar estas figuras que, no, otra vez, normalmente están al fondo, pero las queremos sacar al presente para ver su significado y su propósito, ¿no? Bien, el método que voy a estar empleando va a tener tres etapas. La primera va a ser ir viendo la tradición bíblica, la representación bíblica de los pastores, al par con la representación histórica o lo que sabemos de la historia de cómo eran tratados los pastores. Después de esta etapa preliminar, vamos a ver el texto de Lucas donde nos menciona sobre los pastores y su visita a ver al niño. Después vamos a tomar una pauta para ver el método retórica o el análisis retórico, para hacer un análisis en conjunto, en grupo, sobre qué nos quiere comunicar el autor con estas representaciones de pastores. Pero primero vamos a iniciar ahí con la tradición bíblica, ¿no? La representación bíblica. Y sepan de que cada texto bíblico que se va a utilizar va a tener la traducción de la Biblia de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna curiosidad de la traducción, es la Biblia de nuestro pueblo. Pues bien, en la tradición bíblica, los pastores se encajan en tres figuras importantes, ¿no? Primero, David, el rey David.
Un segundo elemento vamos a ver personajes que son también muy importantes, pero y son importantes y también son representados como pastores, pero incluyen aquí muchos personajes, varios. Y finalmente vamos a ver a Dios como pastor, el Dios pastor. Y vamos a ver la característica de la cual se presenta en cada individuo, ¿no? Primero, David, pastor de Belén, ¿no? Seleccioné estos tres textos porque recalcan la importancia o lo que es característica de David. El primero es cuando, después del rechazo del rey Saúl, Dios encomienda a Samuel a ir a buscar a David. Y ese es el momento en que Samuel le pregunta a Jesé, ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Y lo que sabemos, lo que sigue es de que Samuel, al ver a David, lo unge, ¿no? Lo unge y ya está destinado a una nueva tarea, una nueva misión de ser rey de Israel. El segundo es cuando está en el capítulo 17, cuando los israelitas están en batalla con los filisteos y los tres hermanos mayores de David se enlistan en el ejército para acompañar a Saúl en contra de Goliat. Y entonces vemos que en medio de este acontecimiento, vemos que David iba y venía del frente, o sea, del frente de la batalla a Belén, para guardar el rebaño de su padre. Entonces ya desde la pequeñez, la infancia, bueno, la niñez de David, vemos que se preocupa por las ovejas, es pastor. Y por último, este texto quizás es el más importante que resalta la importancia de David, ¿no? Es la alianza permanente que Dios establece con David, ya cuando él conquista Jerusalén, mueve la arca a Jerusalén, la arca de la alianza a Jerusalén, y entonces quiere construir una casa, ¿no? Quiere construir una casa a Dios, pero eso es la respuesta que Dios le da, ¿no? Y ahora di esto a mi siervo David. Así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del campo de pastoreo, de andar tras las ovejas, para ser jefe de mi pueblo Israel. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Entonces, nuevamente, dentro de esta misma pronunciación de fidelidad y compromiso de permanecer al lado de David y de cuidar de su casa, de su dinastía, Dios recalca que lo había sacado del campo como pastor. En esta sección vemos de que David también, al momento de ser coronado rey de, del pueblo de Sur, ¿no? En el Hebrón, vemos que el pueblo proclama a David, ya antes cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. El Señor te dijo, tú pastorarás a mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Entonces el mismo pueblo que aclama a David como rey en el Hebrón, el territorio sur de Israel, en Judá, lo reconoce como pastor que va a ir guiando al pueblo. Entonces, nuevamente, no es solamente pastorear ovejas, es pastorear al pueblo. Y finalmente vemos que esta importancia de la figura de David se resalta en el hecho de su asociación con Belén, ¿no? David es de Belén, y vemos que el profeta Miquías, que es un profeta del siglo 8 antes de Cristo,
que está confrontado con la amenaza de Siria, resalta este punto, ¿no? Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Entonces, el profeta está resaltando el hecho de que Dios va a salvar de la amenaza al pueblo Israel por medio de la dinastía de David, por medio de la descendencia de David. Y sin embargo, esta misma profecía a través del tiempo se ha ido tomando propia vida, ¿no? Si en un inicio se, se le atribuía a las palabras del profeta del siglo 8 antes de Cristo con la amenaza de Asiria, cuando el pueblo de Israel también vivió la amenaza de babilónico en el siglo 6 antes de Cristo, también había la esperanza de la restauración de la línea davídica, y esta misma esperanza y anhelo de la restauración de la dinastía de David se fue acrecentando en el periodo de Jesús, en el tiempo de Jesús. Entonces, este profeta, las palabras de este profeta tomaron su propia vida, ¿no? Y fueron evolucionando y ganando otras connotaciones. Si en un principio era la salvación, el rescate, en una amenaza del imperio de Asiria, después fue la restauración de la dinastía que fue destruida con el imperio babilónico. Bien, vamos a ver otros personajes de los cuales son representados como pastores también. Y son personajes muy importantes, patriarcas, profetas, líderes del pueblo de Israel que son resaltados por su rol como pastor. Lo más fundamental es el cuidar de rebaños. Entonces, cuando Abraham y Sara salen de Egipto, se menciona que Abraham poseía muchos rebaños y plata de oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Entonces, salen de Egipto ya como pastores, ¿no? Con sus bienes. También otro personaje es el patriarca Jacob. Y vamos a ver que Jacob se destaca como un pastor muy trabajador, muy fiel. Entonces, le dice a su suegro, ¿no? Después de irse con Lea y Raquel. 20 años he pasado contigo, tus ovejas y cabras no han abortado, no he comido los carneros de tu rebaño, lo que, lo que las fieras despedazaban, no te las presentaba, sino que las reponía con lo mío. Me exigías cuentas de lo robado de día y de noche, y de día me consumía el calor, de noche el frío, y no conciliaba el sueño. Entonces, el pastorear es un trabajo desgastador de día y de noche, porque el trabajo nunca se acaba de cuidar las ovejas. Entonces, este personaje, esta figura, Jacob, patriarca del pueblo de Israel, es también representado como pastor. Otro personaje es Moisés, ¿no? Moisés, al cuidar las ovejas de su suegro, en el capítulo 3 del Éxodo, antes de su teofanía o revelación de la presencia de Dios, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Midian. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Entonces, fue en el trabajo diario donde se encuentra con Dios, con la presencia de Dios, en la zarza ardiente. También vemos que otro personaje es el profeta Amos, ¿no? El profeta Amos, también profeta del siglo 8 antes de Cristo, comenta que palabras de Amos, uno de los pastores
Tecu, visión acerca de Israel durante los reinados de Osías y de Judá y de Jeroboam, hijo de Joás en Israel. Entonces, nuevamente, estos son otros personajes en la historia bíblica de Israel donde son representados como pastores. Ahora vamos a ver el Dios pastor. ¿En qué se caracteriza o cómo se resalta este Dios pastor? Primero tenemos durante el último testamento, antes de que muere Jacob, le está anunciando la herencia o una bendición, más bien la bendición a sus hijos. Y cuando se refiere a José, dice estas palabras. Pero el arco se les queda rígido y les temblaban las manos y brazos ante el campeón de Jacob, el pastor y piedra de Israel. Es un reconocimiento que este mismo Dios que los ha guiado, este mismo Dios que los ha salvado, ¿no? Es un pastor, es un pastor. También la imagen de Dios pastor se resalta en un salmo muy popular, muy común, muy querido, el Salmo 23. Es un salmo de confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Y por último, también tenemos otra imagen del Dios pastor durante el periodo del exilio. Entonces aquí tenemos el profeta Ezequiel que comenta, que, que comenta cómo responde Dios, ¿no? Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo un día de oscuridad y nublones. Entonces nuevamente vemos que Dios en medio de una tragedia, una dificultad que en el momento insuperable del pueblo, se cita y se caracteriza como un pastor que no va a dejar de buscar a su pueblo, a su gente. Pues bien, tenemos aquí en las imágenes de David, pastor, otros pastores populares, Dios pastor. Tenemos todos en esta tradición bíblica imágenes muy positivas, muy admirables, algo para incluso de imitar. Y sin embargo, hay otras opiniones durante la historia que no son bíblicos, ¿no? Y estas opiniones opuestas se ven que de una manera se contradicen, pero a la vez existen dentro de la narración ah, del nacimiento de Jesús. Entonces, por eso se tienen que recalcar. Entonces, si por un lado tenemos la representación bíblica que es positiva, por el otro lado tenemos la representación histórica, que son basados en textos no bíblicos, que también aportan una visión más completa y amplia sobre cómo eran apreciados o cómo eran vistos más bien los pastores. Entonces, nuevamente, simplemente porque son opiniones opuestas no quiere decir que no pueden cohabitar o estar juntos en el mismo texto de la infancia narrativa, que es lo que vamos a ir viendo. Bueno, basado en hechos históricos, tenemos aquí tres fuentes, ¿no? La primera fuente es de Aristóteles, que es un griego, filósofo del siglo IV antes de Cristo, de Grecia, y sin embargo tiene esta opinión sobre los pastores, ¿no? Los más perezosos son los pastores, que llevan una vida ociosa, se alimentan sin problemas de animales domésticos. Sus rebaños, vagando de un lugar a otro en busca de pastos, se ven obligados de seguirlos, cultivando una especie de granja viviente. Entonces es una crítica sobre todo de que los pastores no tienen un territorio definido, ¿no?
para dar alimento, para dar de beber a sus ovejas o a sus animales domésticos, tienen que traspasar tierras ajenas, ¿no? Y entonces, esa es una crítica sobre la práctica de los pastores de cruzar territorio. Y sin embargo, Aristóteles tenía la opinión de considerarlos ociosos, ¿no? Perezosos. Entonces, no es muy positivo esta imagen. Y de igual manera tenemos a Filo. Filo es un historiador judío de la región de Alejandría, que vivió también en el primer siglo antes y después de Cristo, y tiene esta opinión, que los pastores se consideran malos y sin gloria. Nuevamente, una perspectiva muy negativa. Finalmente tenemos no texto explícito, pero sino la idea del Talmud. El Talmud es un texto rabínico después del segundo siglo de Cristo, que fue compuesta en el segundo siglo después de Cristo, pero tiene tradiciones antiguas que remontan al tiempo de Jesús. Entonces, en el Talmud, el texto rabínico, se ve que a menudo se consideraban a los pastores como deshonestos y propensos a violar la ley judía. ¿De qué manera la quiebran? Eso es lo que vamos a ir viendo en continuación. Pero antes tenemos que ver quiénes eran los pastores, qué tipo de personas eran en la antigüedad. Entonces, en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los pastores? Pues eran los más pobres de la sociedad. Pobres porque muchas de las veces las ovejas que cuidaban no eran de ellos. Las tierras donde pastoreaban las ovejas tampoco eran de ellos. Entonces eran personas contratadas para hacer este oficio. Son las personas más, un grupo de las personas más pobres de la sociedad. Y como grupo también eran compuestos principalmente de mujeres y niños y niñas, ¿no? Am, Otro punto es de que no eran dueños contratados, ah, porque se cree que ya para en este tiempo el cuidar ovejas, los pastores, se dejó de ser un oficio de casa, una tarea de familiar, y llega a ser un oficio que se les paga, que se le contrata, que se consigue. Ah, y finalmente, que es un oficio despreciado. Ah, Era un trabajo que nadie quería hacer, y es por eso que los más pobres de la sociedad, los más vulnerables de la sociedad, les tocaba el oficio, o lo hacían, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues de día y de noche. Ya habíamos visto cómo Jacob se expresa expresa el trabajo de cuidar el rebaño, ¿no? De día y de noche, pastorear y dar de beber a los animales domésticos, ¿no? Proteger de robo o depredación. Entonces, eran los que cuidaban de la vida del rebaño. Asegurarse que no se perdían, asegurarse que no les robaban, asegurarse que ningún, ah, feria, ah, ningún animal ah, los atacara, ¿verdad? Y mucho menos descuidar de ellos porque no eran propietarios, no eran dueños de las ovejas. Entonces, el simple hecho de descuidar las ovejas, pues les ponía en una situación más vulnerable en en su vivencia. Otro trabajo que les tocaba a los pastores era de esquilar las ovejas, sacarle la lana. Eso era durante un periodo especial en el año, no era todo el tiempo. Se ve en el primer libro de Samuel, capítulo 25, cuando David se confronta con Nabal. Se ven que los pastores están esquilando las ovejas, ¿no? Entonces, esa práctica incluso se ve en la Biblia.
Otra cosa que hacían era ordeñar los animales para la leche, para productos lácteos, ¿no? Para quesos y eso, ah, como una forma de alimentación. Y finalmente, se creaban las los animales domésticos para proporcionarlos para sacrificios y consumo. Y entonces, a pesar de tener un rol importante en cuidar a los animales que se van a usar para los sacrificios, no eran bien vistos religiosamente, ni tampoco socialmente, cuando los usaban para dar de comer al pueblo. Pues bien, ¿de qué manera eran marginados socialmente? Pues eran considerados perezosos y deshonestos por pastorear en tierras ajenas. Esto pareciera que es todavía muy común, el hecho cuando por el prejuicio de ser pobre, se les encaja características malosas, ¿no? Perezosos, deshonestos. Ah, ya por sí la vida es difícil, trabajando día y de noche, tratando de proveer por sus familias, cuidando de rebaños, y sin embargo, el simple estigma de ser pobre, pues viene cargado con estas implicaciones, ¿no? Ser perezosos y deshonestos. Pero son figuras, personajes marginados socialmente, pero también marginados religiosamente. ¿Y de qué manera? Porque se consideraban impuros al estar en contacto con sangre. Y el tipo de sangre, pues incluye sangre de nacimiento, porque aseguraban que estos animales domésticos darán parto seguramente. Y también durante la muerte de los animales, el contacto con el sangre muerto. Aquí tenemos dos textos del libro de Levítico sobre la impureza cuando uno llega en contacto con un animal muerto, aunque sea un animal que se pueda comer, pero al momento que es muerto, ah, ya es evento o oportunidad de estar impuros. Entonces, el primero, cuando muere un animal combustible, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que coma su carne lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. El que transporte su cadáver lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Entonces, nuevamente, el simple hecho de venir en contacto con el cadáver de un animal, especialmente si el animal no fue preparado para el consumir, eso es ocasión de recibir la impureza. El segundo texto se refiere resalta la importancia de, de la sangre, su significado y el por qué es causa de impureza. Porque la vida de la carne es su sangre. Por eso he mandado a los israelitas, no comerán la sangre de carne alguna, porque la vida de la carne es su sangre. Quien la come será excluido. Todo nativo o inmigrante que coma carne muerta o desangrada por una bestia lavará sus vestidos y se bañará y quedará puro. Si no los lava ni se baña, cargará con su culpa. Entonces, nuevamente, el simple hecho de venir en contacto con la sangre es causa de estar impuro. Ahora, estos textos sobre la ley de purezas no remontan el hecho de qué sucede cuando am, vienes en contacto con la sangre, cuando estás degollando al animal para consumirlo o para un sacrificio. Se supone que especialmente que nos está preparando un animal para el consumo, eso no es ocasión para hacerte impuro. Simplemente cuando el animal muere naturalmente o por una bestia, ¿no? Es ya cuando
ah, el animal ha venido en contacto sin, sin implicación humana y viene y muere, es cuando es oportunidad de impureza. Finalmente también eran marginados religiosamente por la falta de seguir las observaciones rituales. Una de ellas es el sábado. Entonces, ah, en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento vemos que Jesús critica el- la falta de trabajo o el trabajar el sábado cuando se desata al animal para que vayan a comer, para que salgan. Entonces, ciertamente los pastores tenían que ejercer su trabajo aún siendo sábado. Pero bien, aquí tenemos una representación completa, ¿no? Tenemos la representación bíblica más la representación histórica y las dos juntas se combinan para lo que vemos en los pastores en la infancia narrativa. Hay que tener en cuenta la perspectiva positiva que nos presenta la Biblia sobre los pastores, pero también tener en mente la marginalización social que nos ha sido revelada a través de elementos históricos de personajes, historiadores y filósofos, ¿no? Bien, en continuación vamos a ver el texto. El texto en sí cubre los versículos 8 a 20 del capítulo 2 de Lucas. Como ven, he dividido el texto en secciones y cada sección tiene un color particular. Es más para ayudarlos a tener en mente cómo está dividido el texto. Vamos a ir después viendo elemento por elemento y explicando su importancia dentro de este pasaje. Entonces, el primer momento. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. Un segundo momento. El ángel les dijo, no teman, miren, les voy a dar una buena noticia, una gran alegría para todos, todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tercer momento. Al ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios, diciendo, gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. Un cuarto momento. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían, crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño. Un quinto momento. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Y finalmente, en un sexto momento, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los habían anunciado. Pues bien, vamos a ir enseguida, sección por sección, viendo elementos particulares de importancias para resaltar. Entonces, en el primer momento, el encuentro, ¿no? El encuentro de los pastores con el ángel del Señor. Y se encuentra en el versículos 8 al 9. Esto es un tipo de teofanía o en este caso de angelfonía. Teofanía básicamente viene siendo un momento en que Dios se aparece a humanos
y normalmente está acompañado con manifestaciones de poder. Entonces, eso es lo que tenemos en esta situación o en este primer momento. Primero es un ángel del Señor que está ante ellos. La manifestación de poder es la gloria del Señor que los cercó. Y una respuesta natural al- a esta manifestación de poder es el temor. Entonces sintieron un gran temor. Muchas veces el temor es asociado literalmente con el miedo, pero también tiene la connotación de ser entrepelados con la admiración o con el asombro. Claro, Estas dinámicas lo vemos también dentro de las anunciaciones que vemos en el Génesis 16. Génesis 16 es cuando el ángel del Señor nuevamente, que es una expresión, una frase que se utiliza a través de toda la Biblia para resaltar la presencia de Dios. Pero en Génesis 16 es el ángel del Señor que se aparece a Agar y le anuncia del nacimiento de Ismael, ¿no? En Jueces 13 también tenemos la misma dinámica con la madre de Samson, ¿no? Que es el ángel del Señor que se aparece y le anuncia. Y también vemos esa misma dinámica dentro del Evangelio otra vez de Lucas, ¿no? En el primer capítulo. Es el ángel del Señor que se le aparece a Isabel y se le aparece a María, ¿no? La madre de Juan y la madre de Jesús. Y todo también, eso también, el ángel del Señor también aparece no solamente en las anunciaciones, sino también en las narrativas vocacionales, donde Dios elige a alguien particular para una misión. Entonces vemos en el Éxodo, capítulo 3, el llamado de Moisés, también es el ángel del Señor que se manifiesta en la zarza ardiente. En Jueces 6 es el ángel del Señor que se manifiesta a Gedeón. Y en Isaías 6 se le aparece al profeta Isaías, ¿no? Y en cada momento es el ángel del Señor que les da ya sea un anuncio o les da una vocación, un llamado. Y lo que vemos especialmente para los pastores, que les va a dar como un reto, ¿verdad? Un reto para ir confirmando o para ir, ah, para ir a ver, ¿no? Entonces, vemos que en este primer momento del encuentro, ah, vienen, coinciden el entorno humilde de los pastores, es en el campo, es con personas marginadas, es con personas pobres, ah, con personas que no tienen propiedad de tierras ni de ovejas, pero cuidan de ellas. Entonces, este entorno humilde coinciden con el resplandor angelical. El resplandor angelical, que es la multitud de ángeles, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero es en el primer momento del encuentro. Y vemos que el encuentro va a venir con un mensaje, ¿verdad? Y el mensaje ha de ser la interpretación divina de los eventos sucedidos. Hay que tener en cuenta de que en el momento que el ángel del Señor se le aparece a los pastores, ya había nacido Jesús en Belén, ah, recostado en el pesebre. Entonces, ah, el mensaje que vienen a brindar los ángeles tiene que ver como una explicación o una interpretación o algo adicional para profundizar los eventos ya sucedidos. Pues bien, en el segundo momento, el anuncio, ¿verdad? En el anuncio vemos que el ángel del Señor dice, aquí hay una buena noticia, un evangelio, una buena noticia que es para dar gran alegría, no miedo, ahora es alegría. Y vemos que este elemento de alegría
se expresa en todo el Evangelio de Lucas. Aquí tengo 4 ejemplos de cómo la alegría juega un papel importante en el Evangelio de Lucas. Primero es en la anunciación de Juan. Te llamará, te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Entonces, en el mismo anuncio de Juan el Bautista a Zacarías, es Dios, pues el ángel del Señor que proclama alegría. Ah, Después de Jesús enviar a sus discípulos, a 72, a misión, cuando regresa, volvieron los 72 muy contentos, muy alegres, y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Entonces, un efecto del ministerio o de la misión es la alegría. En otro momento, después de la sanación de una mujer encorvada en un sábado, la gente respondía a este gesto de Jesús. Cuando decía esto, Jesús, ¿verdad? Cuando decía esto, sus adversarios se sentían confundidos, mientras que la gente se alegraba de las maravillas que realizaba. Entonces, las obras de Jesús es causa de alegría. Y finalmente vemos que dentro del capítulo 15 que narra la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido, o más conocido como el hijo pródigo, está repetida esta idea. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Entonces, muy característico de Lucas es la alegría. La alegría del anuncio, de una anunciación, la alegría del ministerio, del discipulado, la alegría de las obras de Jesús, la alegría del arrepentimiento de un pecador. En este segundo tiempo del anuncio, también vemos que como enfoque central del nacimiento de Jesús están estos títulos cristológicos. Si vemos desde el principio del capítulo 2 de Lucas, donde inicia el evento del nacimiento de Jesús, estos versículos del 10 al 12 encajan exactamente en el medio, hasta donde regresan después de la visita a los pastores. Y al estar en el centro, hay 3 títulos muy importantes para resaltar quién es Jesús, qué es el significado de Jesús. Nuevamente, si el mensaje de los ángeles tenía que ser acompañada con una interpretación de los eventos sucedidos. Entonces, se remontan esos 3 títulos cristológicos que expresan el significado de la persona de Jesús y su divinidad. Entonces, primero vemos que Jesús es Salvador. Este título solamente se emplea en Lucas, dentro de los evangelios sinópticos. Ningún otro evangelio sinóptico utiliza este título de Salvador. Sin embargo, Lucas lo utiliza aquí en la anunciación a los pastores y también lo utiliza en Hechos 5:31, que tiene un aspecto de ofrecer arrepentimiento y poder y perdonar a los pecados. Entonces la salvación tiene este aspecto de perdonar pecados. En eso consiste la salvación en Hechos 5:31. Pero también vemos que este título de Salvador también resalta otra vez en el capítulo 13, versículo 23 de Hechos. Otro título es Mesías. Mesías es la palabra hebrea para la palabra griego de Christos, que simplemente quiere decir ungido, ¿verdad? Y vemos de que si si Jesús es el ungido, pues ¿quién otros personajes han sido ungidos o son ungidos en la historia del pueblo de Israel o en la tradición bíblica? Pues otra figura es David. David también fue ungido por Samuel, ¿verdad? Entonces, el Mesías es simplemente ungido.
Y personas con autoridad en la antigüedad eran las personas que eran ungidas, reyes, sacerdotes, profetas. Muy bien. Y finalmente, otro título que se le atribuye a Jesús es el título de Señor, que es muy frecuente, se ve en todo el Evangelio, ah, pero es un título que se emplea no solamente para Jesús, sino también se emplea para Dios. Entonces es el mismo título para Dios y para Jesús. Pero vemos aquí, estos son tres títulos que nos revelan un elemento, o elementos más bien, nos revelan elementos especiales sobre cómo deberíamos entender, apreciar a Jesús. Dentro del anuncio, nuevamente está la afirmación de la señal. Y la señal es tal como sucedió en el versículo 2, versículo 7. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Entonces la señal es que van a encontrar al niño acostado en el pesebre. Esta es la segunda vez en que se recalca o se menciona el pesebre. Y todavía falta una vez más, ¿no? Porque nuevamente, en la asociación del pesebre remonta a las condiciones en que nació Jesús, pero sobre todo es el comprobante, es la señal para los pastores. El pesebre viene siendo el vínculo, el eje que une los pastores con el nacimiento, con lo que ha sucedido y lo que se anunció. Entonces, el punto de conexión con los eventos sucedidos es el pesebre, que es parte del anuncio. En el tercer momento vemos la multitud. Es la multitud de ángeles que se reúnen, se manifiestan y cantan un himno de alabanza. No es la primera ocasión que cantan los ángeles. También vemos que en Isaías cantan los ángeles: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. También vemos ocasiones en que los ángeles cantan en el Apocalipsis capítulo 5 y en el capítulo 12. Pero este modo de cantar también lo vuelve de nuevo a recalcar el Evangelio de Lucas cuando Jesús entra en Jerusalén y sus discípulos cantan esta vez: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria al Altísimo. Entonces, paz en el cielo, gloria al Altísimo, remonta o más bien hace memoria al canto de la multitud de los ángeles. Pues bien, el canto es compuesta de paralelos, de dos paralelos. Entonces, vemos que la gloria es paralelo a la paz, en lo alto, paralelo en la tierra, a Dios, paralelo a los hombres. Y lo interesante es de que esta paz en la tierra, a los hombres, proviene de Dios, ¿no? Que son amados por Él, proviene de Dios. Entonces, es aquí que si al inicio del el evento del nacimiento de Jesús se menciona que María y José llegan a Belén durante el, el reinado del emperador Augusto para el censo, es aquí que los ángeles recalcan: la paz no viene del emperador, viene de Dios. Vamos a ver este cuarto tiempo, que es la confirmación. Se les ha dado un anuncio, una señal. Ahora les va a tocar a los pastores a ir a ver, a confirmar lo anunciado. Y en estos versículos del 15 al 17, de primero conversan sobre ir a esa tarea, ¿no? A esa invitación. Y lo interesante es que el anuncio a los pastores se vuelve en respuesta. Una respuesta que es una acción donde lo dejan todo. Nuevamente, si eran contratados para cuidar ovejas, lo dejaron todo para ir a comprobar lo anunciado. Y toman camino hacia Belén.
Riesgan todo, dejando ovejas, lo que es lo que los sostiene, y lo arriesgan todo para ir en respuesta al anuncio. Sin conocerlos, saben el camino y llegan al encuentro del niño. Lo interesante es de que no necesitan la estrella, como es mencionada en Mateo. Llegan sin direcciones y reconocen al niño en la señal. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo es que los pastores supieron cómo llegar o más que nada lo reconocieron? Lo interesante es de que si Jesús es visitado por pastores, es porque Jesús nace como pastor. Entonces, el simple hecho de que los pastores supieron cómo llegar a Jesús nos da la implicación que hay una relación muy concreta entre la manera en que Jesús nace y quién lo visita, que son los pastores. En la confirmación también vemos que los pastores se encuentran con María, José y el niño y la señal. Otra vez se vuelve a repetir que la señal es el niño acostado en el pesebre. Y sucede en el nacimiento, versículo 7, en el anuncio, versículo 12, y ahora en la confirmación. Ahora que lo ven por sus ojos, por su propia cuenta los pastores, en el versículo 16. No solo ven al Salvador del pueblo de Dios que, que había nacido, sino que reafirman el mensaje del ángel del Señor. No fue engaño, no fue un sueño. Lo que oyeron, lo que vieron, es confirmado en esta visita. Continuamos todavía en esta etapa de la confirmación. Vemos que están reportando todo el mensaje que habían recibido. Entonces, los pastores son los primeros en saber lo que había sucedido en Belén y forman parte del coro de testigos. Testigos que reconocen quién es Jesús. Bien, en esta quinta etapa vemos dos tipos de reacciones. La primera es el asombro de todos. Todos quedan asombrados y nos podemos preguntar por qué. Quedan asombrados por el mensaje que, que revela la importancia de quién es Jesús, o quedan asombrados por la manifestación que refleja la gloria del Señor, que es una manifestación de poder, o quedan asombrados porque se les anunció a pastores. ¿Por qué se les anunció estos que no tienen estatus social? ¿Por qué por qué son dignos de recibir tal mensaje? Entonces, ¿de dónde viene el asombro? ¿Viene del mensaje mismo? ¿Viene de la manifestación? ¿O viene de que los que recibieron el mensaje eran pastores? Bueno, aquí no nos deja claro el texto, simplemente nos dice que quedaron asombrados cuando los pastores comentaron lo que les había sucedido. Otra reacción es la de María. María conserva y medita todo. Entonces María no es solamente esclava del Señor. Silenciosamente, María considera el significado de todos estos eventos. Es activa, no es instrumento pasiva. También es capaz de contemplar, de sacar significado de estos eventos. Entonces es una reacción de María que también vemos nuevamente después de que el niño es hallado y perdido en el templo. María va conservando todo esto en su corazón, pero las medita, les saca significado. Finalmente, en el último etapa es que los pastores forman parte del coro de testigos. ¿Por qué? Porque habían oído y visto tal como se les anunció, fueron fieles a la buena noticia. Ah, ante tanta gracia de Dios, la única respuesta es la alegría. Y los pastores sitúan a Jesús muy importantemente en un contexto histórico.
Es, es Jesús que nace como pastor, es Jesús que es visitado por pastores, y el simple hecho de que ah, se le se les menciona, o se les anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, es un recordatorio de que también se encarna no solamente Jesús, Dios se encarna en la persona de Jesús, sino que también se encarna en la historia, con personajes históricos, con personajes de la sociedad. No podemos separar el niño del pesebre de que los pastores visitan, porque Jesús nace como un pastor. Se vuelven testigos de la credibilidad de Jesús como pastor. Aunque regresen a sus quehaceres después de visitar a María, o sea, el niño, ya no son iguales, no pueden ser iguales. Han sido transformados y renovados por esta alegría de la buena noticia. Bien, pues aquí cabe de decir este punto final, ¿no? De que es muy importante no demistificar la grandeza celestial de lo que es expresado en, en el anuncio de los pastores. Es muy fácil decir, oh, es que los pastores en verdad no fueron visitados por ángeles. Si caemos en la demistificación de este anuncio de los ángeles, pues también nos lleva hacia demistificar la encarnación. Entonces, no se trata de decir si sucedió o no sucedió. Más importante es Llévate, por favor, ir esa caña viendo cuál familiar para es el el perrito. mensaje. No, Que, la llévamela. fuerza, que no se pierda la fuerza del mensaje dentro del texto, dentro de los eventos sucedidos, o dentro de cómo son expresados, comunicados los eventos sucedidos. Entonces, lo importante es el mensaje, no es debatir si sucedió o no sucedió, es el mensaje. Pues bien, antes de continuar con acerca de la retórica, me gustaría tomar un tiempo para reflexionar sobre estas tres preguntas. ¿Cómo podemos encontrarla o en dónde encaja la fuerza del mensaje? Y sé que estas tres preguntas no coordinan con un mismo tema, pero cubren todo lo que se ha expuesto. Porque una de las fuerzas del mensaje es, hoy día, por ejemplo, ¿qué es un oficio despreciado o un grupo marginado? ¿Y por qué? Nos podemos preguntar por qué. ¿Si eran acaso ellos dignos de la alegría, de la buena noticia del nacimiento de Jesús? Yo creo que sí. Entonces, es una pregunta para ir reflexionando. Hoy día, ¿qué es un oficio despreciado o un grupo marginado y por qué? Una segunda pregunta, ¿cómo o por qué puede seguir siendo para nosotros fuente de alegría el nacimiento de Jesús, especialmente en tiempos de pandemia? ¿Verdad? En este tiempo de que estamos sufriendo todos del COVID, ¿cómo puede seguir siendo para nosotros fuente de alegría el nacimiento de Jesús? Y finalmente, una tercera pregunta es, hasta ahorita, ¿qué aspecto del texto te sorprende más? ¿El mensaje del anuncio, la manifestación celestial o los pastores? Los pastores humildes, marginados. Pues bien, quiero dejarles estas tres preguntas como reflexión en grupo. Entonces, en este momento voy a parar la presentación y voy a pedir que me ayuden a ir dividiendo los grupos. Pero antes de eso, quiero poner en el chat las preguntas para que todos las tengan. Historiadores, filósofos, fuera de la Biblia. Entonces, qué es la retórica? Básicamente, en una investigación retórica se tiene que hacer tres pautas o tres momentos, ¿no? Es ir observando las estrategias que se utilizan o que se usan para persuadir.
Ya hemos visto que quizás una estrategia es hacer una metáfora, ¿verdad? Una estrategia también puede decir una alusión. Una estrategia puede ser una imagen que se vuelve a repetir otra y otra vez, con el efecto de convencerte de una verdad, de convencerte de un mensaje. Entonces, ciertamente, lo que hemos visto dentro del nacimiento de Jesús, hay ciertas imágenes, ciertas ideas que se recalcan de diferentes modos, pero se recalcan una y otra vez para convencerte de algo. Quizás es una asociación de un personaje con otro personaje. Quizás es convencerte de la identidad de un personaje. Sin embargo, cada de estos elementos es una estrategia para ah, que utiliza el autor para ir acomodando su argumento para convencerte, ¿no? Esa es la retórica dentro de un texto. Ir observando las estrategias también implica ir observando la comunicación en su contexto histórico o la relación dentro de su contexto histórico, que es lo que hemos llevado. Cada texto fue elaborada dentro de un periodo concreto para una audiencia concreta y, y cada momento histórico tiene sus valores, tiene sus ideas. Es por eso muy importante enraizar el texto dentro de una apreciación del contorno histórico en donde dio luz a este texto. Finalmente es también ir discerniendo dentro del texto y también con elementos fuera del texto los valores y prioridades del autor y la audiencia. Y puesto que esos valores y prioridades son dependientes de una cultura, de un tiempo, pues es por eso el contexto histórico muy importante, ¿verdad? Entonces, es ir observando estos elementos para ir viendo el por qué utiliza el autor este lenguaje, el por qué utiliza esas expresiones para su mensaje. Entonces, en una investigación retórica, están en juego estos tres elementos. Primero es la perspectiva del autor, la perspectiva de la audiencia y el evento que se quiere captar. Y cuando estos tres elementos eh, se unen o se pueden decir que se empalman una del otro, es ahí donde encontramos la retórica, el porqué del texto, el porqué del texto. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos aparte. Primero, el autor. ¿Qué sabemos del autor de Lucas? Después vamos a ir, ¿qué sabemos de la audiencia de Lucas? De los oyentes del Evangelio de Lucas. Después, ¿qué tipo de evento es lo que nos quiere comunicar este pasaje particular de los pastores, pero también todo el Evangelio de Lucas? Pues bien, sobre el autor, sabemos que está elaborando un evangelio y también en conjunto con su segundo volumen del Hechos de los Apóstoles, que eso todo es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles se tienen que ir viendo juntos. Ah, Fueron elaborados para demostrar cómo la salvación de Dios, cómo la salvación del Dios de Israel se cumple por medio de Jesús y que es para todo el mundo. Ese es un mensaje muy importante en el Evangelio de Lucas, que Jesús ha llegado para todos, especialmente a un mundo gentil, a un mundo no judío, ¿verdad? Entonces, es una salvación que inicia con el Dios de Israel, pero que se expande a todo el mundo. También sabemos que el autor pretende dar confianza a las enseñanzas recibidas. El autor inicia el Evangelio recalcando un tal Teófilo y le dice: Teófilo, te escribo esto para que sepas
que lo que has recibido es enseñanza creíble o es enseñanza fundamentada en lo correcto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esa es una de las intenciones del autor, ir dando confianza a las enseñanzas recibidas, transmitidas. También sabemos que el autor pretende explicar el plan de salvación que entra a la historia concreta, ¿no? Es Dios quien se encarna en Jesús. Es Dios que salva a un pueblo específico en un momento específico, pero que llega a ser efecto para todo el mundo, toda la historia, ¿no? También sabemos que el autor utiliza este contraste de humildes pobres en contra los enaltecidos o los ricos. Y lo vemos muy particularmente en la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿no? Que en el capítulo 16, versículos 19 al 31, ¿no? Donde es Lázaro el que no come, el que se queda a la puerta del rico, y sin embargo, ¿qué sucede cuando ambos mueran? Un, un, un entrecambio, ¿no? Un cambio totalmente. Lo que Lázaro sufrió, ahora goza. Y lo que el rico gozó, ahora sufre. Pero bien, ese es el contraste que continuamente reitera el evangelista. Una, una, mm, una oposición entre los humildes y los enaltecidos, entre los pobres y ricos. Y finalmente sabemos que el autor comunica una alegría, una buena nueva. Hemos visto los elementos dentro del Evangelio de Lucas, cómo es resaltada el tema de la alegría. Eso es lo que sabemos del autor. Sabemos que ah, tiene un mensaje alegre para comunicar la salvación del Dios de Israel para todo el mundo. Ahora bien, vamos a ver lo que sabemos de la audiencia. Primero, sabemos que eso es un pueblo gentil, ¿verdad? Que quizás no es muy familiarizado con las tradiciones prácticas judías y sin embargo tiene que ser una autocomprensión de su propia identidad. ¿Cómo pueden ver o aceptar a este Dios de Israel, pero que también viene para todos? Entonces, esta autocomprensión es ir acomodando cómo este pueblo gentil recibe a este Dios Israel. Y también vemos que hay una importancia, una insistencia sobre el discipulado, pero es un discipulado que se vive día a día. Vemos que esta expresión de día a día o de cada día se reitera en estos pasajes, ¿no? En el capítulo 9 es carga tu cruz cada día. En el capítulo 11 es el pan de cada día, danos nuestro pan de cada día. Y en el capítulo 19 es el Jesús que a diario, todos los días, cada día, enseñaba en el templo, ¿no? Entonces es este discipulado, este ministerio que se vive continuamente. Pero cuando estamos viendo un texto para ir reflexionando o descubriendo sobre la audiencia, también hay la precaución de que el texto puede ir reflejando lo que el autor piensa de su audiencia. Es básicamente que si estamos viendo el texto y sacamos ciertas conclusiones de la audiencia, quizás no es la audiencia real, es la audiencia que pretende comunicar el autor o que pretende o que el autor cree que lo están escuchando. Pero sin embargo, sabemos que la audiencia gentil, que se trata de entender dentro de su seguimiento del Dios de Israel, su autocomprensión y que la importancia del discipulado día a día. Finalmente, ¿qué son los eventos? Bueno, sabemos que el evento es el nacimiento de Jesús.
especialmente dentro del texto de la anunciación a los pastores. Pero también dentro del Evangelio, el evento que trata de captar es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, la predicación de Jesús en todo el mundo, especialmente en Hechos de los Apóstoles. Am, y, y cuando uno ve, cuando asociamos o tratamos de descubrir dentro del texto la intención del autor para para su audiencia particular, ah, tratando de captar un evento concreto, específico, eso es lo que es el hacer un análisis retórica. Les voy a dejar para que nuevamente se dividan en grupos estas preguntas, y ojalá estas preguntas son guiadas para ir viendo cómo el autor utiliza ciertas imágenes o cierto lenguaje o ciertas expresiones para comunicar un mensaje especial, un mensaje particular. La primera pregunta, ¿qué pretende demostrar el autor con las imágenes pastorales que rodean el nacimiento de Jesús? ¿No? Ya hemos visto que la señal de Jesús es el niño en el pesebre. Un pesebre es donde los animales ah, ah, se arriman a comer, ¿verdad? También otra imagen son los pastores que van a visitar al niño. Entonces, con todas estas imágenes de pastores, qué es lo que está pretendiendo demostrar el autor con estas imágenes? La segunda pregunta es, ¿cómo lo logra? ¿Qué son los valores que se refleja? Básicamente es cómo lo hace, a través de qué imagen, o a través de qué palabra, o a través de qué expresión va a ir el autor convenciéndote de la importancia de estas imágenes pastorales al entorno del nacimiento de Jesús. La tercera pregunta es, ¿cómo encaja la retórica del nacimiento de Jesús con el resto del Evangelio? Entonces, si vemos que en el resto del Evangelio que Jesús es misericordioso, se junta con publicanos y pecadores, todos son invitados a su mesa. ¿Cómo se ve eso reflejado en la retórica del nacimiento de Jesús, en el contexto de cómo nace, ah, con quién se rodea en su propio nacimiento? Entonces, estas son tres preguntas que me gustaría que ustedes nuevamente se dividen en grupos para ir compartiendo, y al final podemos hacer un compartir. Al final de la discusión podemos hacer un compartir. ¿Por qué puso a los pastores allí y no puso a los magos? Si los magos son más importantes. Pueden abrir sus micrófonos para Los poder... magos se fueron el lunes. Los magos hoy son los pastores. Yo creo que, perdón, que Sí. me meta, ¿no? No, Pero sí. creo que la retórica dice, ¿no? Que hablan más las imágenes que 1000 palabras. Yo creo que todo lo que nos están explicando en la parte de la Biblia del nacimiento de Jesús, con el llamado a los pastores para que vayan a Belén a verificar al niño, y con las imágenes que nos están presentando, pues nos da una idea de la realidad de lo que nos está platicando el autor, de cómo fue que en realidad escucharon el llamado de los ángeles, los pastores, y acudieron hacia a Belén para ver el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces las imágenes nos confirman pues la idea de lo que nos están narrando de manera escrita. Y es una imagen muy bonita, ¿eh? La verdad es el Dios que se solidariza con los marginados, con los que no cuentan, con los que no valen, que eso va a ser prácticamente todo el Evangelio de Lucas y la salvación que se ofrece hoy. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Padre, yo creo que es que todos somos importantes para Dios y que todos tenemos una misión en la vida. Eso es lo que
siento yo que es lo que quiere decir los pastores. Muy bien, hermanita. ¿Alguien más quiere compartir? No puedo verlos a todos, pero pueden solamente alzar A mí sus me voces. parece de que Jesús desde su nacimiento se identifica con ese grupo, ¿no? Con los pobres, con los marginados, al haber nacido en un pesebre y rodeado de pastores, desde que nace, ¿no? Yo creo Muy que también sienta las bases para mostrar de que Dios es diferente a la imagen de Dios que se tenía en ese entonces, ¿verdad? O la idea del Mesías, con que fue anunciado a los pastores, empieza a sentar la base para demostrar que es distinto su reinado, su forma, a la concepción que se tenía judía de ese entonces, ¿verdad? Es apartarse y decir, este reinado no es de aquí, es diferente, piensen en otra cosa. Y también al reinado del imperio, ¿no? Al reinado de... Esa es contraimperia, la teología de Lucas. A mí para asociarlo solamente con el tema de los magos y de Mateo, la salvación que se ofrece hoy les ha nacido. Este va a ser un tema de una salvación que no va a esperar para cuando uno muera. Hoy en la casa, después allá a la mitad del evangelio, cuando entra a la casa de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y después al final del evangelio, con el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo. Entonces, esta salvación que se ofrece hoy, yo creo que tendríamos que rescatarla, porque a veces como que pensamos que, y les decía yo que la salvación no solamente es espiritual, la salvación también es económica, de la deuda, de todo. Y tenemos que rescatar esta idea para celebrarla hoy, no esperar a que se mueran. No. Si no experimentamos la salvación hoy, en nuestro contexto, luchamos por transformar la adversidad, las situaciones, instituciones, pues yo creo que no tenemos mucho que ver con el plan de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que esto tendríamos que enfatizarlo. ¿Qué otra cosita por ahí se les viene a la mente? Hola, ¿puedo decir algo? Sí, hermano. Yo una idea. Los pastores primero son pasivos y después activos. O sea, los primeros en ser evangelizados son los pobres, pero los primeros evangelizadores son los pobres. El vocabulario hemos visto, hemos oído, anunciado, alegría, se repite en los hechos de los apóstoles con los primeros predicadores en el capítulo 4. Me parece que una idea interesante, una lectura eclesiológica, esto de que los pobres son los primeros evangelizadores. Gracias. Y es muy cierto, en el Evangelio de Lucas esta tendencia es muy real. Lucas tiene una gran predilección, es el que más habla de los peligros de la riqueza, porque probablemente en su comunidad existía gente que era rica, pero sin querer dejar el dinero. Y desde la experiencia de Jesús, eso es un estorbo. No puede haber esta idea, ¿no? Entonces, muy buen el comentario del hermano. ¿Alguien más quiere compartir? Solo Mateo y Lucas nos narran una breve historia sobre el origen y el nacimiento de Jesús. Y esto despierta de alguna manera el interés del auditorio y lo interpela. Y comunica ese mensaje de Dios como buena noticia, identificándose con la gente más sencilla, ¿verdad? El Papa nos dice vivir este tiempo de Navidad con convivencia, con gozo y con alegría. Muy cierto, hermano Marco. El Evangelio de Marcos y de Juan tienen otra teología. Estos son los que trataron de llenar estos vacíos que les hacía falta a su héroe, pero van en la misma línea de la solidaridad con los pobres, de la solidaridad con los marginados, con los impuros, que de verdad los pastores eran la gente más despreciable. Bueno, ¿alguien más que iba a decir algo? Bueno, sí, solo recordar que detrás de San Lucas hay una comunidad que tal vez está cuestionando lo de el Dios, si Dios de los pobres o el Dios de los ricos, el Dios del poder o el Dios necesitado. Entonces San Lucas les hace ver de que Dios está de parte o se revela o se refleja sobre todo en los más necesitados, porque tienen como más actitud, creo, ante la vida para saber ver
a Dios en la historia o en los acontecimientos de la vida, creo yo. Ajá, sí va a ser esta la dinámica, ¿no? De cambiar de valores. Y por eso también Lucas en las bienaventuranzas va a tener sus amonestaciones contra los ricos, cosa que no aparece en las bienaventuranzas de Mateo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Nada más Dios. yo quisiera decir. Sí, hermana Margarita. Que también todo lo que han dicho, pero además yo le aumentaría de los pecadores. Como él dice, come con los pecadores, con los impuros. O sea, él se acercó a los pobres de espíritu y también a los pobres ricos, pobres ricos, como aquel que se arrepiente le dice, baja de Saqueo, que hoy me quiero hospedar en tu casa. O sea, él se acercó, la salvación pues es para todos. Pero muy bien, él hermana. también se acercó y convivió y salvó a los pecadores. Y este va a ser un tema muy importante también en Lucas, la asociación con pecadores, con fuera de la ley, con impuros. Bueno, yo creo que viene a redefinir un poquito también el sentido de la pureza, en vez de separarse, en vez de condenar, porque una vez que eres pobre te empecatan. O sea, así funciona el sistema religioso. Los pastores, al no poder cumplir las leyes de pureza, no solamente son vistos como pobres, como marginados, como ladrones, ahora aparte también moralmente despreciables. Y así va funcionando las etiquetas que a veces vamos poniendo. Uno es pobre, después te ponen otro nivel, otra etiqueta y otra etiqueta y otra etiqueta. Y así van la gente siendo marginada, ¿no? Manuel. Sí, hermano. Partimos del principio, no sé, tal vez esté en lo cierto o en desacierto. Dios vino por toda la humanidad, por todas y por todos. Ahora, según la respuesta que cada uno lo dé, ya se dividirán en estratos sociales. Pobres, ricos, marginados, incluidos, excluidos, de acuerdo a la respuesta que cada uno dé hacia a Dios. Pero Dios vino por todos. Yo creo que es cierto. En cuestión de economía, el pobre no se salva por ser pobre, ni el rico se condena por ser rico. Se condenan por las opciones que van a hacer a los valores que presenta el reinado. Sí, Manuel, yo voy en esa misma línea, ¿no? La actitud de Jesús, yo siento que en los evangelios es que hay que tener una opción. Y a veces el escoger una opción nos va a llevar a que nos discriminen, a que nos marginen, porque es contrario a lo que el montón ve comúnmente, ¿no? Ejemplo, si uno va a la iglesia, pero trabaja con los obreros o trabaja con los de la calle, van a decir, pero hey, ¿por qué está pensando esto? O si uno va a hacer un trabajo social o reivindicar a los que están desposeídos, de una vez empiezan, se le marca con los mismos estigmas que está viviendo la persona o la cual uno apoya. Muy cierto. Yo creo que esto va muy bien. Y yo creo que estos dos grupos se dejan entrever en el Evangelio de Lucas. Lástima que no tenemos tanto tiempo, pero sí se deja ver un grupito posiblemente de gente rica que le está costando trabajo seguir con los valores de Jesús. O con lo que la gente recordaba de los valores de Jesús, que fue bastante radical en cuestión de riqueza. Vende, regrésaselo a los pobres. Y esto se ve en la parábola que Guti nos estaba explicando, ¿no? En la parábola del rico y del y del pobre. Que la gente piensa que esa parábola es para el más allá. Lo que le va a suceder al pobre es que se va a ir al cielo y lo que le va para el castigo que le espera al rico. Pero no, allí más bien es una cuestión de teología. Allá tienes a Moisés y a los profetas. Tú no puedes agarrar solamente la ley de la prosperidad, la ley que dice, fuiste bueno, Dios te bendijo. Tienes que agarrar también la voz de los pobres, la voz de los profetas, de los pobres, las dos teologías. Bueno, hermanos y hermanas, casi que el tiempo se nos va. Estoy muy agradecido, muy orgulloso del padre Guti. Todavía recuerdo que hace apenas ayer que todavía mis homilías, mis reflexiones le llenaban de miedo y lo espantaban, que ya me andaba acusando con el obispo. Y miren lo que hace el estudio, lo
que hace la formación. ¿Dónde está Guti? Guti, muchísimas gracias, de verdad. Has hecho un trabajo excepcional. Nos has dejado pensando, con ganas de querer conversar más. Me gustó mucho tu acercamiento que le diste a la imagen de los pastores. Y bueno, la verdad, incluso estaba pensando ahorita, el mismo verbo que dice que envolvieron al niño es el mismo verbo que se emplea cuando muere Jesús. Lo envolvieron en la sábana y lo pusieron en el vientre de la madre tierra. Muy ecológico. Y estaba pensando en eso. De verdad, muchas gracias, Guti. Gracias por tu ministerio. Gracias por ser un hermano de camino. Bueno, el tiempo casi que se nos va. Voy a dejarle estos minutos que quedan al padre Marco para que nos hable de Radio Claret América. Radio Claret América, Radio Capullo, ¿está por ahí? Radio Claret América. Padre Marco. Aquí estoy, Padre Manuel. Buenas noches a todos. Yo soy el Padre Marco Cárdenas, misionero claretiano de origen mexicano. Participo aquí en la ciudad de Chicago desde hace ya varios años. Actualmente estoy encargado de Radio Claret América. Es una estación virtual. Nos pueden escuchar vía internet y trabajando en una aplicación gratuita en sus teléfonos celulares. Somos radioclaretamerica.com. Somos una estación ecuménica, como ya lo mencioné, auspiciada por los misioneros claretianos. Ecuménica en el sentido de que tratamos de ser una voz para los migrantes aquí en este país y obviamente los migrantes de habla español, y sobre todo pues somos de toda la América Latina y también no todos católicos. Les los invito a que nos sintonicen, a que nos escuchen. Tenemos un noticiero por las mañanas, tenemos 25 colaboradores de varios países de la América Latina y tratamos de dar espacios precisamente a todas nuestras poblaciones o comunidades, especialmente aquellas que son marginadas, como la comunidad de personas con discapacidades, a las mujeres. Ahí tenemos participantes, psicólogas, sociólogas de México, de Colombia, que participan con nosotros produciendo programas enfocados más que nada en la mujer, en la familia. Tenemos médicos, tenemos teólogos, tenemos analistas políticos, una programación muy bonita desde una perspectiva católica. Los invito a sintonizarnos y les repito que la aplicación es gratuita y transmitimos los 7 días de la semana. La aplicación la pueden bajar como radioclaretamerica.com. Muchísimas gracias, Padre Manuel. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Ya saben, vamos a estar por aquí apoyando a nuestros ministerios. Perdón, Manuel, parece que alguien tiene una pregunta. ¿La escucho, señora? Mañana va a estar, cuídense mucho, que Dios les bendiga, les mando bendiciones. Gracias. Buenas noches.